Jerónimo Mazarrasa, es usted una de las pocas personas que han sido capaces de poder estudiar, han tenido la oportunidad de poder estudiar el efecto de la ayahuasca en las comunidades indígenas. También ha hecho un documental que ha sido ampliamente visto, ya hace 10 años que existe el documental, La receta médica de la selva. Hablaremos de todo esto largo y tendido en esta entrevista, pero en principio vamos a definir qué es la ayahuasca. Bueno, en primer lugar, no he sido uno de los pocos, han sido muchos, muy grandes que han tenido la oportunidad de estudiar esto. Yo he hecho una cosa un poco más pequeña, creo, pero la ayahuasca es un nombre general que se da a una serie de preparados que se originan en la selva del Amazonas y que están compuestos siempre de una planta, que es una liana, que también se llama ayahuasca, y ocasionalmente de otras plantas con las que se mezclan y que se añaden. Entonces, en ese sentido, quizás no se debería hablar de ayahuasca, sino de ayahuascas. Decir ayahuasca es como decir vino, pues hay vino tinto, hay vino blanco, hay vino espumoso, hay brandy, hay una gran variedad de preparados alrededor del zumo de uva. Igualmente, y dependen del local, depende del sitio de donde vienen, cambian de un lugar a otro. Pues igualmente con la ayahuasca hay un montón de recetas, es un complejo de preparados que tienen una cosa en común, que es esa liana, y otras cosas que van variando pues de cultura en cultura, de lugar en lugar, de tribu en tribu. Unas 700 formas de... Eso es como decir cuántos vinos hay. Hay muchos, hay unos 70 grupos indígenas que usaban la ayahuasca tradicionalmente y luego ha ido creciendo y se ha utilizado por poblaciones mestizas, por inmigrantes de otros lugares y ahora también por occidentales. Entonces, de hecho, sigue cambiando, siguen apareciendo nuevas fórmulas, también nuevas formas de cocinarla, porque es un proceso de cocción y ahí también hay todo tipo de ciencias, unos la cocinan mucho, otros la cocinan poco, unos en caliente, otros en frío. Imagino que el efecto no será el mismo. El efecto no es el mismo, claro, como no es lo mismo entre el champán y el Rioja, ¿no? ¿Qué diferencia puede haber entre... puede ser un efecto, mi pregunta es, ¿puede ser un efecto nocivo y otro beneficioso? Es que la cuestión del beneficio es más compleja que los compuestos, que por supuesto, pero es un poco como decir, bueno, ¿cuándo es nocivo? Depende de la forma de un cuchillo, puede ser el cuchillo nocivo o beneficioso, pues no, depende del uso. Se puede usar un cuchillo para hacer una cena estupenda o para hacer un destrozo. Es una cuestión, no es una cuestión no es nada que esté inherente al cuchillo, es la forma en la que se utiliza. Tienes cosas más o menos poderosas y las cosas muy poderosas, por ejemplo una excavadora, pues te pueden servir para hacer una bonita zanja y llevar agua a la gente que no tiene, o te pueden servir para hacer un destrozo. No es que la excavadora sea buena o mala, simplemente es poderosa. Yo diría que la ayahuasca se enmarca dentro de las cosas poderosas. ¿Para qué toman las comunidades indígenas la ayahuasca y cuándo? Yo diría que en general, o sea, cuando uno mira todos los distintos grupos de personas que han ido tomando ayahuasca, porque según la selva se ha ido colonizando, desde hace ya más de 100 años su uso ha ido saltando a nuevas poblaciones y se ha ido expandiendo y ahora está llegando aquí, pero también nosotros somos simplemente los últimos de un proceso mucho más largo que llega en el momento en el que la gente empieza a llegar a la selva, gente de fuera. Cuando uno mira los usos o todos los distintos usos que se han dado en todos estos distintos sitios, puede parecer que hay mucha variedad y que son incompatibles. O sea, digamos que los indígenas, por ejemplo, usaban cuestiones de caza, muchas veces, a veces también para la guerra, otras veces para la sanación. Luego hubo una serie de poblaciones mestizas que lo utilizaron mayormente para la medicina, el curanderil, pero también cuestiones del amor, el trabajo. Luego apareció una serie de religiones que lo usaban en actos devocionales y para rezar. Luego ahora se está utilizando en psicoterapia. Entonces parece que no tiene un uso definido, a menos de que uno haga un poco de zoom para arriba y se dé cuenta que en realidad lo que está ocurriendo son siempre usos que tienen que ver, podríamos decir, adaptativos con yo diría que la ayahuasca lo que hace es ayuda a adaptarse a las dificultades del día a día y del entorno.
según cambian las culturas y los lugares, pues las dificultades cambian. En unos sitios la caza es importante, para nosotros no. La ayahuasca se marca como una especie de herramienta que de alguna manera acompaña, ayuda a las personas a lidiar con los estreses y las dificultades del día a día, de la cotidianidad. Le he preguntado qué significaba la ayahuasca o cuando la utilizaban las comunidades indígenas, porque mi siguiente pregunta es qué es lo que ve la comunidad occidental, los occidentales, en la ayahuasca. Casi lo ha contestado al decir que consigue un poco eliminar el estrés y una serie de cosas más, pero ¿qué buscan los occidentales en la ayahuasca? Está ocurriendo, bueno, todas las formas originales de tomar ayahuasca, digamos, de la selva han llegado a Occidente. Entonces, digamos, hay una corriente que es curanderil, que tiene que ver con la medicina tradicional y con la sanación. Hay otra corriente que tiene que ver con las religiones, en particular las religiones ayahuasqueras que surgen en Brasil, que tienen ya casi 100 años, y esa es otra corriente. Y luego hay otra corriente que tiene que ver con la psicoterapia. Pero hay una presentación muy buena de un psiquiatra brasileño, Toffoli, que lleva muchos años estudiando y estuvo trabajando con una de las religiones, la UDB, durante mucho tiempo. Y él hace esta pregunta, él pregunta, ¿por qué la gente toma ayahuasca y por qué sigue tomando, sobre todo? Y él dice que cuando le preguntas a la gente, lo que la gente responde es que toman ayahuasca porque, de alguna manera, parece que es complicado, y esto se enmarca dentro, en la tradición curanderil le llaman una planta maestra. Dicen que es una planta maestra porque enseña. ¿Qué es lo que enseña? ¿No? Es la pregunta. Enseña cuando estás haciendo cosas en tu vida que no se ajustan sobre todo a tus propios valores. Es decir, diría que esto es una cosa bastante marcada en la ayahuasca, que ocurre a menudo cuando tomas ayahuasca. Que tomas ayahuasca y te das cuenta que estás haciendo una cosa que no deberías estar haciendo, o has hecho una cosa que no deberías haber hecho. ¿Es una conclusión que saca todo el mundo? Yo creo que todo el mundo que toma ayahuasca, más o menos más de 3 o 4 veces, va a tener esta experiencia. Va a tener muchas otras, pero esta va a ser una de ellas, es bastante. Y sobre todo creo esta es la que la gente busca. La gente, ellos, ¿no? Las iglesias, cuando estuve con las iglesias brasileñas, estábamos entrevistando a uno de los padrinos, de los responsables de la comunidad, y me dijo, la ayahuasca dice, endereza el camino. A la gente que lleva un camino torcido, lleva mala vida, están haciéndose daños a sí mismo o a los demás, pues a esos los redirige. Dice, y a los que ya van por buen camino, pues a esos los fortalece. Silva, como explicación de algo que realmente no cabe es increíble. Ni en 10 minutos. Es increíble, claro, porque la comunidad científica se ha preocupado, se ha lanzado en tropel hacia esta planta que es como la planta de Dios, ¿no? en algunos aspectos. Es decir, la planta que consigue que la persona se encuentre consigo misma para saldar cuentas. Y esto es muy poco científico, explicado así. Sí, sí. Ahora mismo hay dos maneras de estudiar científicamente esto. Una es desde abajo, desde las moléculas, las neuronas, hablaremos ahora de etcétera, esto, ¿no? Y eso te da cierto tipo de información, qué partes del cerebro se activan, qué partes del cerebro no se activan, etcétera, etcétera. Y hay otra aproximación científica desde arriba, que tiene que ver con qué tipo de ideaciones tiene la gente, en qué está pensando, qué es lo que saca de ello, qué es lo que ha aprendido. Justo la parte de en medio, donde las neuronas se juntan con lo que la gente piensa, es la parte que está menos clara, diría yo, y que es más difícil de investigar. Cierto, conocemos muy poco del cerebro, pero hay científicos españoles, usted conoce, que Jordi Riba, por ejemplo, que ya ha definido la molécula, es la DMT, que es la molécula que muy posiblemente él asegura es la que actúa sobre el cerebro, exactamente sobre los receptores de serotonina, y que produce ese efecto alucinógeno. Pregunto.
Sí, o sea, sin duda el DMT tiene un efecto alucinógeno y el ayahuasca es parte de ello. Lo que ocurre es que no hay ayahuasca sino ayahuascas. De hecho, muchos grupos toman la ayahuasca sin la planta que tiene el DMT. Yo mismo he tomado la ayahuasca sin la planta que tiene el DMT y tiene unos efectos muy interesantes y muy parecidos a lo que asociamos con la ayahuasca, ¿no? En entornos tradicionales se dice que la liana es la fuerza y la hoja que tiene el DMT es la luz. O sea que de alguna manera la hoja simplemente ilumina una cosa o da ciertas visiones de una experiencia que ya existe, que es la que trae la liana. La liana tiene una serie de compuestos, betacarbolinas, que también son activos. Y también, aunque no de la misma manera, son visionarios. La ciencia tiene una tendencia y también una necesidad a aislar las cosas para poder estudiarlas, a reducirlas. La dificultad de la ayahuasca es que hay mucho más que DMT en la ayahuasca. Hay otros 4 o 5 compuestos que también son psicoactivos. De hecho, el profesor Riba dice que la DMT en el compuesto de la ayahuasca, en el brebaje, no está en la liana, sino que está en la chacruna. Exacto, está en la chacruna. O sea, la ayahuasca pues, existiría y existe en comunidades indígenas sin la chacruna y sin la DMT, y todavía se considera una planta maestra, todavía se usa, todavía tiene los mismos. Entonces, la chacruna, creo yo, y algunos otros estudios, añade o da un extra, acelera, es un supercharger, digamos, de la cuestión, pero no es para nada la cuestión en sí, de lo que ocurre. Por eso digo que es muy interesante cuando uno toma la liana solo, hasta qué punto reconoce digamos, la personalidad del brebaje en la liana, no tanto en el DMT. También dice el profesor Riba que los indios son listos, pero no son demasiado prácticos, que mediante el brebaje solamente se sintetiza, en la sangre solamente se sintetiza un 10, un 15% de la DMT. Yo creo que son extremadamente listos y extremadamente prácticos. Lo que pasa es que la DMT, de nuevo, no es tan importante, creo, como muchos occidentales han venido pensando. O sea, ha habido una idea desde los 80 prácticamente, los hermanos McKenna, de que de alguna manera la ayahuasca era solo DMT oralmente activo, y la liana lo único que hacía era conseguir que el DMT fuera activo de forma oral. Con el tiempo se está viendo que es más complicado, es más complejo que eso, es más rico en la interacción entre los distintos compuestos. Pero desde luego, sin duda, el DMT tiene mucho que ver, es un compuesto muy interesante y da muchos de los efectos que se consideran más arquetípicos o a menudo más buscados por la gente que empieza. La de la DMT es una investigación del profesor Riba, me imagino que hay muchas más. ¿Por dónde van ahora las investigaciones sobre la ayahuasca? Pues ahora mismo está empezando hay una serie de, digamos, se están desvelando una serie de cosas interesantes alrededor de las betacarbolinas en el tratamiento para Alzheimer, depresión. Todos estos son cosas que tienen que ver, son serotoninérgicos, digamos. Se está viendo también en adicciones y luego parece que tiene un potencial bastante interesante en el tratamiento del estrés postraumático, que es ahora una cuestión que está muy candente, sobre todo en Estados Unidos, porque tiene un problema muy grave con los veteranos de la guerra del Vietnam. Hay 20 y pico suicidios todos los días en Estados Unidos de veteranos de las últimas 3 o 4 guerras que han tenido. Y hay mucho interés, curiosamente, del ejército americano y del Ministerio de Salud por el potencial que puede tener para ayudar con esto. El estrés postraumático es muy difícil de tratar, es una cuestión práctica que se cronifica, que dura toda la vida y por lo tanto cualquier puerta de oportunidad genera mucho interés. Vamos a pararnos en esto, depresión, estrés postraumático y adicciones. Tres enfermedades, por decirlo entre comillas, que atacan a la sociedad moderna, que realmente
Y además es que los pacientes tratados con ayahuasca aseguran todos que se curan. En el caso de las adicciones, incluso algunos en una primera sesión. Sí, pero eso es muy raro. O sea, yo Esto no es diría, como milagroso, sería ¿no? muy curioso, sería muy cuidadoso con eso. No, no se curan todos. No hay ninguna medicina que cure a todo el mundo, ni siquiera la aspirina. Eso y es más complicado. La ayahuasca en sí no es un tratamiento contra la adicción, ni contra la depresión, ni en el sentido de cómo entendemos los antidepresivos o los antiadictivos. Lo que hace es que ayuda a ver o a resolver trasfondos que llevan a comportamientos, a relaciones. Me explico. No se trata de tratar los síntomas de la depresión o del estrés postraumático. No se trata de que una persona esté triste y ahora esté contenta. No se trata de que una persona quiera drogas y ahora deje de querer drogas. Esos son los síntomas. La fuente, digamos, tiene que ver con otra cosa. ¿Cómo ha caído la persona en este proceso autodestructivo? ¿Cuáles son las raíces? ¿Qué tipo de traumas están en la base de eso? Ahí la ayahuasca puede ser útil. ¿De dónde viene esta depresión? ¿Cómo empezó todo esto? ¿Cuáles son las partes en la vida? Y igual con el estrés postraumático. La ayahuasca no lidia con la fuente del estrés postraumático. Lo que hace es ayuda a la gente a revivir el evento traumático que produjo todos estos efectos indeseables y de alguna manera pasar a través de la experiencia y salir del otro lado en mejores condiciones, ¿no? Entonces, en ese sentido, tiene más que ver con procesos, lo que podríamos decir psicoterapéuticos, ¿no? Que con lo que entenderíamos como pues un antidepresivo o un antiadictivo o un autotraumático, ¿no? Sé que es muy difícil, pero intente contarnos, según su experiencia, lo que ha visto en la selva, en las personas que han tomado la ayahuasca y han seguido con el proceso. ¿Qué ocurre cuando una persona toma ayahuasca? Yo creo que sobre todo estuve trabajando con un socio canadiense durante casi 10 años en un documental y visitamos en muchas manifestaciones distintas de la ayahuasca por toda Sudamérica. Yo diría que una historia que se repite o que uno escucha a menudo prácticamente en todas partes se podría resumir como algo así. Estaba muy mal. En mi vida, con mi trabajo, con mi mujer, con mis vecinos, en mi entorno, me daba a la droga, estaba robando, llevaba pistolas, le pegaba a la gente, en fin, hay mil permutaciones distintas de esto, o simplemente pues eso, no podía soportar el estado en el que personas en un estado donde su vida cotidiana es bastante incómoda o desesperada. Empiezan a tomar y empiezan a ver. Y esto también es importante porque la ayahuasca no es una aspirina, es un proceso. No es una cosa que pruebas, decir voy a probar la ayahuasca es como decir voy a probar el cine. Y dices, no, yo ya he visto una película, ya he probado el cine. Es que no es así. Además no es una experiencia agradable, precisamente. No, es un proceso. Entonces, cuanto más cine ves, pues más entiendes de cine, más lo disfrutas, más eres capaz de distinguir el cine bueno del cine malo, y eso te va enriqueciendo igual que cuanto más lees, ¿no? Pues dirías, pues es que tú eres adicto a los libros. No, los libros enriquecen mi vida y por eso sigo leyendo, ¿no? Entonces, normalmente la ayahuasca es un proceso porque la gente es un proceso de estar en una situación vital incómoda a cambiar tu situación vital. A lo mejor pasan 3 años, pasan 5 años, se hace poco a poco. Y en ese proceso la ayahuasca acompaña a las personas. Toman de forma regular, unos una vez al mes, otros cada 3 meses. Nadie toma ayahuasca todos los días. Quiero dejar esto, no es adictivo, no tiene capacidades adictivas, esto está demostrado ya científicamente. Pero sí es algo que se hace de forma regular, de alguna manera, sobre todo cuando se trata de salir de un lugar donde estás atascado. Hay que decir también que la ayahuasca no es un producto tóxico, se ha demostrado científicamente, ni para la mente ni para el cuerpo. Tiene una toxicidad muy baja, la sobredosis es prácticamente imposible porque es emético y no vomita,
y después de una sesión de ayahuasca nadie tiene ganas de tomar otra vez, y si toman otra vez nadie tiene ganas, o sea, no es una cosa donde vas a ver una persona que lleva 20 días seguidos tomando ayahuasca, a nadie se le ocurriría, esto no es el... Tiene más que ver, como digo, con algo que se parece más como hablar con un psicoterapeuta, pues tampoco es algo que puedes hacer todos los días, es una cosa que se hace no de forma regular y se va, tiene más que ver con ese tipo de procesos, pero yo diría que esto es muy típico. La gente toma ayahuasca, identifica problemas en su vida, comunicación con sus padres, con su mujer, con su pareja, con su hermano, con quien sea, problemas con el trabajo, y esto de repente se vuelve algo muy claro. Era algo que estaba ahí, pero hasta que no toman ayahuasca no se volvió. ¿Cómo tenemos que tomar la ayahuasca? Con alguien que sepa lo que está haciendo. ¿Quién es alguien que sepa lo que está haciendo? Pues alguien que no empezara ayer. Como todo. ¿Cómo eliges tu fontanero? ¿Cómo te sientes si llamas a un electricista y llega un chico de 16 años? Pues no lo sé, a lo mejor ese chico es un electricista genial, pero a lo mejor tú estarías más cómodo con una persona que pareciera un poco más mayor y que llevara muchos años siendo electricista. Y no digamos electricista, hablemos de un neurocirujano. ¿Cómo se sentiría si tu neurocirujano acabara de salir de la universidad? Pues un poquito más incómodo que quizás si tu neurocirujano fuera un señor con muchos diplomas en su pared, con canas y con mucha experiencia. La ayahuasca normalmente es una experiencia guiada y lo más importante es elegir un buen guía, como en todas estas cosas. Sin embargo, se ha popularizado, no me lo negará, y además se ha, en cierto modo, frivolizado, ¿no? Sí, el consumo de la ayahuasca, y además de una manera clandestina, me atrevería a decir. Sí, se inserta como tantas otras cosas, entra en una especie de procesos donde se convierte en una moda que va subiendo y que digamos que uno puede ver ese arco, por ejemplo, en las búsquedas de Google. En ese sentido, la ayahuasca está en alza y pues obviamente eso significa que hay una demanda, donde hay una demanda hay una oportunidad, y donde hay una oportunidad, desgraciadamente, hay oportunistas. Eso no quiere decir que no haya mucha gente trabajando de forma muy rigurosa y con muchos años con ellos, pero también ocurre esto. Es decir, para la gente occidental que nunca ha tomado ayahuasca y que está interesada en tomar, no tienen el criterio para saber si la persona que les va a dar sabe mucho o sabe poco, lo hace bien o lo hace mal. Nosotros podemos ir y tomar un vino en cualquier parte y sabemos si nos han dado un vaso bueno de vino y si el vino está picado. Pero la ayahuasca viene de fuera, es nueva, es exótica y realmente para la gente que acaba de empezar tiene muy pocos puntos de referencia a la hora de saber, a la hora de ser capaces de juzgar la calidad del servicio que están obteniendo. ¿Y estas personas cómo pueden hacer? Porque creo que hay centros de investigación aquí en España donde las personas pueden recurrir a informarse sobre la toma de la ayahuasca, ¿no? Sí, hay mucha información en Internet. Nosotros mismos yo trabajo con una organización, ICERS, que tiene hay amplia información en nuestra web para gente interesada en tomar ayahuasca, que describe todos los pormenores de todos los aspectos, y efectivamente recomiendo a la gente que se informe mucho, que busque y que pregunte, bueno, francamente, igual que harías cualquier otra cosa relativamente, igual que para un médico preguntarías, ¿no? A la hora de elegir un buen dermatólogo o un buen osteópata. Esto cuando las personas intentan tomar o vivir la experiencia de la ayahuasca aquí, pero se ha creado también todo un negocio en los países de origen, el turismo ayahuasquero, que se llama, que entra dentro de ese turismo espiritual del yoga, las experiencias diferentes, que también se está convirtiendo en algo peligroso, ¿no? Bueno, de nuevo, también son fenómenos más amplios. O sea, el turismo espiritual es el origen del turismo. Los primeros turistas eran gente de la Edad Media que iban a Jerusalén a hacer peregrinajes. Entonces, antes de eso, la gente no viajaba de un sitio a otro solo para ver.
la gente se quedaba donde estaba. Entonces, el origen del turismo, de hecho, los primeros tours los organizan mercaderes venecianos precisamente a la Ciudad Santa. Entonces, yo creo que ahí hay un fenómeno más antiguo que tiene que ver con este fenómeno del peregrinaje, del viaje a un lugar lejano cargado de un significado y digamos de un poder espiritual. La última versión de eso, de alguna manera, parte de ello está ocurriendo, bueno, también ocurre en la India, pero está ocurriendo sobre todo en Iquitos, en Perú, alrededor de la ayahuasca, donde se han salido una serie de centros, debería por lo menos unos 40, donde se recibe a la hora de extranjeros que llegan a Iquitos interesados en tomar la ayahuasca. Esto yo diría que en los últimos años ha mejorado bastante, digamos, el nivel. Ya existen unos centros bastante hasta lujosos, donde se recibe, que están muy bien preparados para recibir a occidentales con sus necesidades y con sus procesos, que son bastante distintos de las necesidades y los procesos de la población autóctona, ¿no? Al mismo tiempo, efectivamente, esta situación crea una serie de dilemas. Había una presentación de una chica que había estado estudiando con un vegetalista, con un maestro en Iquitos mucho tiempo, y ahora lo explicaba muy bien. Decía, llegan a tu puerta a las 8 de la noche 7 americanos borrachos y dicen, queremos probar la ayahuasca y aquí te ponemos $700 encima de la mesa. Tiene que ser esta noche porque mañana por la mañana nos vamos nos cogemos el avión y nos vamos de vuelta. En situaciones normales, pues eso no se haría, es poco ideal en todos los aspectos. Han estado bebiendo, tienen que viajar al día siguiente, llegan tarde, no hay ningún... no es la mejor manera de tomar, es quizás una manera bastante mala de tomar la ayahuasca. Y sin embargo, ahí están esos $700 que están poniendo en la mesa de esa persona. Pues en el caso de este señor, pues dijo que no, pero otra gente dice que sí. También como es normal. Dadas las circunstancias y la pobreza y lo que, ¿no? y la forma en la que se viven. Entonces, yo creo que quizás lo que se necesita es educar la demanda, y es ahí donde está el verdadero trabajo. Explicarle a la gente que quiere probar ayahuasca de forma legítima, pues toda una serie de cosas que son desgraciadamente complejas, no es fácil de explicar. El poder curativo de la selva, Jerónimo, ¿es el brebaje, la ayahuasca, la composición por excelencia, o hay otros brebajes, otras formas de aprovechar la selva para nuestra propia curación? Yo creo que también eso es un error muy occidental. Tengo un amigo que lleva muchos años con esto, Germán Zuloaga, y tiene muchos años trabajando con indígenas, y él dice que ya de partida, si escucha la palabra ayahuasca, ya sabe que está todo equivocado. Ya hablar de ayahuasca en sí porque la ayahuasca no es nada más que una pieza muy pequeña dentro de un sistema médico mucho más grande, que es la medicina tradicional amazónica, que tiene decenas de plantas, y todo un proceso, una metodología, una forma de trabajar y una forma de aprender. Y dentro de todo medicina, que es muy rica, hay una en particular, que es la ayahuasca, que nos interesa a nosotros los blancos. Y llegamos buscando pues solo eso. Yo creo que obviamente es mucho lo más, quizás de lo más interesante, de lo más bonito de la expansión de la ayahuasca, o por lo menos lo fue para mí, fue precisamente el encuentro con estas medicinas tradicionales que son tan ricas y que lejos de ser una cosa exótica, chamánica, son la medicina del mundo. El 80% de la población mundial va a médicos tradicionales, no es una cosa rara y exótica.
Lo que es raro y exótico es la medicina nuclear y la resonancia magnética. Eso sí que es una cosa excepcional en este mundo. Un médico que trabaja en su cabaña trata a la gente con plantas y cura utilizando distintas fuerzas espirituales. No es la medicina de la humanidad. El 80% de la humanidad a día de hoy todavía se trata de esta manera. Entonces lo que uno encuentra no es una cosa lejana que ocurre ahí, lo que uno se encuentra sobre todo es cómo vive el resto de la humanidad y cómo van al médico, que es muy interesante. Podríamos terminar la entrevista haciendo un alegato al cuidado precisamente de la Amazonía, ¿no? Para preservar no solamente la ayahuasca, sino todo el potencial terapéutico que tiene. Sí, la destrucción de la selva continúa. Hay algunas personas incluso que piensan que la ayahuasca es una especie de... es que las plantas, los animales, se llaman animales porque están animados, nos movemos, y como nos movemos, nuestro comportamiento es el movimiento. Atacamos, corremos, salimos, nos acercamos, nos alejamos. Las plantas no se pueden mover, entonces su comportamiento es a través de sustancias químicas. Generan sustancias químicas con las que se comunican con el suelo, con la tierra, con las abejas, con otros animales, con otras plantas. La química es el comportamiento de las plantas, es el lenguaje de las plantas. Las plantas usan la química para decir acércate, aléjate, ven, toma más, no vuelve. Hay algunas personas que piensan que en la ayahuasca hay un mensaje de las plantas hacia una especie de homínidos estúpidos que no acaban de entender lo que está pasando. Entonces, el colectivo de las plantas, a través de su lenguaje, que es el lenguaje de las sustancias químicas, le están dando un mensaje a estos monos poco evolucionados que están cargándoselo todo. Un brebaje que parece poco conocido, pero que mucha gente está usando para saldar cuentas consigo mismo, y que se llama ayahuasca, y que usted nos ha explicado muy bien. Muchas gracias, y esperamos otro día poder hablar de toda esa teoría de la comunicación de las plantas, no entre ellas mismas, sino con nosotros. Muchas gracias. Eso también es una conversación muy interesante. Gracias, Jerónimo. Gracias a ti. ¿Ha ido bien?